Muy buenas noches, bienvenidos a esta mesa de análisis de Noticieros Televisa con motivo de la resolución histórica de ayer en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fallo que autorizó a 4 personas al uso lúdico y recreativo de la marihuana, lo que incluye siembra, cultivo, cosecha, posesión, transporte y, claro, consumo personal. Lo que hizo ayer la Corte fue aprobar el proyecto para amparar a estas 4 personas, obligando a la COFEPRIS a que les conceda el permiso que les había negado para producir y consumir la marihuana. Esta sentencia aprobada solo tiene efectos hasta ahora para estas 4 personas que se ampararon, y el fallo no autoriza ni el comercio, ni el suministro, ni la distribución de marihuana. Vamos, no legaliza el uso de la marihuana en términos generales. En esta mesa vamos a intentar desentrañar los alcances de este amparo, las consecuencias que pudiera tener y sobre todo las dudas e inquietudes que ha generado. Por eso esta noche le doy la bienvenida a esta mesa especial de análisis al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, quien fue autor del proyecto del amparo aprobado. Ministro, muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Joaquín, gracias a usted. También agradezco que haya aceptado participar en esta mesa el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, para fijar la posición que ayer adelantaba del gobierno federal. Consejero, gracias y buenas noches. Muy buenas noches, Joaquín. Y a Juan Francisco Torres Landa, fundador de este grupo que solicitó y ganó el amparo, que es la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, ESMAR. Juan Francisco, muchas gracias, buenas noches. Joaquín, muy buenas noches. A los 3, a nombre de Noticieros Televisa, les agradezco la confianza que nos dan con su presencia. Y ministro, pues este tema hubiera sido imposible hace, ¿qué digamos? 2 meses, por no decir 2 años o por no decir 10. Sin duda es un tema inédito, no se había presentado en la Suprema Corte y hay que reconocer el entorno internacional de lo que está sucediendo con la marihuana, ayudó para que este caso se pudiera ver desde una perspectiva no solo constitucional, sino también científica, alejada de prejuicios y poniendo el énfasis en la protección de los derechos humanos, particularmente el derecho humano al desarrollo de la persona, al poder determinar la forma de vida, lo que comemos, lo que consumimos, cómo nos comportamos, es decir, nuestra esfera íntima de nuestra autonomía, siempre y cuando no dañemos a terceros. Está claro que esto no significa la legalización de la marihuana. Está claro que en este amparo lo que se autoriza, como bien se dijo en la introducción, son una serie de actividades que, resumiendo, son la siembra, la cosecha y el transporte, para simplificar, de la marihuana para autoconsumo, sin que se permita, porque no fue parte del amparo ni de la solicitud, ni la comercialización, ni el suministro, ni siquiera a título gratuito a terceros, y siempre y cuando en el ejercicio de este derecho no se afecten precisamente derechos de terceros, de manera muy particular niños, adolescentes, pero en general cualquier tercero que no autorice que se fume esta sustancia en su presencia. Como ocurre con el cigarro, ¿no? Por supuesto. Pero le repito la pregunta, esto no es la legalización de la marihuana. Este es un amparo que consolida como un derecho constitucional que todos los mexicanos tenemos derecho a autoconsumir marihuana y que el Estado tiene impedido constitucionalmente prohibir de manera tajante y absoluta este autoconsumo, pero la sentencia claramente establece que obviamente el Estado tiene atribuciones para regular y para reglamentar el autoconsumo de la marihuana, como sucede con otras sustancias como el tabaco o el alcohol. Y porque veo en el proyecto que hizo y en las conclusiones, se señala que esta declaratoria de inconstitucionalidad no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y o distribución de las sustancias antes aludidas. Habla de la marihuana y el psicotrópico THC. Así es correcto. La comercialización no entra en el amparo que fue otorgado, no fue solicitado, pero quiero hacer incluso una aclaración adicional.
con los argumentos que se tienen en esta sentencia, no sería suficiente para de ahí seguirse en un amparo posterior la comercialización. La comercialización requeriría adicionalmente un análisis en términos de otros derechos, como la libertad de industria y de comercio. Iba a ir contigo, Juan Francisco, pero quiero tocar base con el consejero jurídico de la Presidencia, porque ayer declaró en Los Pinos que este amparo no significa la legalización del uso de la marihuana, y por supuesto menos su producción y su comercialización. Efectivamente, nosotros creemos que este amparo que ha sido y que es histórico no implica la legalización de la marihuana. ¿Por qué? Porque, como lo ha dicho el ministro Saldívar, no está autorizando la siembra para la comercialización o la siembra para el suministro. Tampoco está autorizando la comercialización, no está autorizando el suministro, no está autorizando la introducción o extracción de marihuana del país. En consecuencia, los verbos rectores que tienen los distintos delitos continúan vigentes para todos los seres humanos que viven en el territorio nacional. Incluso estas actividades como el suministro y el comercio están expresamente prohibidos para quienes tramitaron el amparo. Entonces, no puede significar la legalización de la marihuana. Juan Francisco, ganaron un amparo inédito. Así es. Te puedo hacer una pregunta. ¿Tú has fumado marihuana? Nunca. ¿Alguno de las otras 3 personas que forman el grupo SMART fuman marihuana? No que yo conozca, no. Entonces tengo que hacerte la pregunta, ¿por qué promovieron el amparo? Por una razón fundamental, Joaquín, porque en nuestra organización llevamos 18 años buscando mejores condiciones de seguridad, justicia y legalidad en el país. Y hace como 6, 7 años nos dábamos cuenta que muchos de estos esfuerzos eran infructuosos porque nos topábamos con un común denominador, que es la fortaleza de la delincuencia y el debilitamiento de las instituciones. Haciendo un análisis más profundo nos damos cuenta que el origen de esa riqueza justamente deviene de la prohibición. Iniciamos un diálogo con el Ejecutivo, no pudimos avanzar. O sea, primero pidieron el permiso a COFEPRIS, ¿no? Bueno, antes de llegar a ese tema, sí, lo que hicimos es, tuvimos diálogos con el Ejecutivo para tratar de ver ¿y qué podemos hacer en función de una política pública? Ejecutivo? Pues hablamos con secretarios de Estado, con subsecretarios en materia de prevención, y no me refiero a esta administración, me refiero inclusive desde antes. Tratando de ver, oye, ¿la política pública prohibicionista realmente es el camino correcto para el país? Iniciamos diálogo con el Legislativo. Hay 4 iniciativas en las cuales participamos junto con otras instituciones como el CIDE, justamente buscando la modificación de las leyes que sustentan el prohibicionismo y optando por una alternativa que sea regulatoria. Por alternativa regulatoria me refiero a recuperar en manos del Estado la rectoría respecto al funcionamiento de este mercado, que hoy en día la prohibición supone que el Estado levanta las manos y deja el control de ese mercado para la delincuencia organizada, bajo la presunción de que el Estado va a ser capaz de, uno, o erradicar por completo la droga de la faz de este país, eventualmente de la tierra, si fuera eso, o que va a controlar de tal medida a la delincuencia que no van a poder introducir o de alguna manera intervenir en esto. Las 2 premisas son falsas de todo. Habría una tercera que sería tener una política tan eficaz en materia de prevención. Totalmente de acuerdo. Que no hubiera adictos a la droga. Así es. Lo que no existe en ninguna parte del mundo. No, porque hay una demanda inelástica de consumo. Entonces, esas 3 premisas, y qué bueno que lo señalas, históricamente no han sido posibles satisfacerlas. Entonces, lo que indica es que la política pública es un fracaso y que necesitaríamos buscar otra que tuviera mejores resultados. Dicho sea de paso, la política pública en principio trata de enfrentar un daño o un posible daño, pero resulta que la política en sí misma genera más daños que el daño que está tratando de controlar. ¿Por qué? Porque genera una renta monopólica para las bandas delincuenciales, porque con esa renta monopólica hay capacidad de corrupción y de destrucción de instituciones y una desaparición gradual de las instituciones públicas como las conocemos. Entonces, con este componente decíamos, bueno, ya hablamos con uno, ya hablamos con otro, pero hay un gran ausente en este debate y es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial se puede constituir en esa palanca adicional para que armónicamente los 3 poderes, actuando en pos de una mejor condición para los mexicanos, logremos este cambio tan deseado. Se diseñó entonces la estrategia por la cual
creamos un primer club canábico, ese es SMART, la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, en un esfuerzo conjunto entre el Centro de Estudios de Impacto Social y México Unido contra la Delincuencia. Diseñamos la estrategia, fundamos legalmente esta asociación civil, presentamos la solicitud ante COFEPRIS y efectivamente COFEPRIS, en acatamiento de las 5 disposiciones en la Ley General de Salud, nos niega el permiso. Y es ante el que se ampararon para que les dieran el permiso. Correcto. Ese acto de autoridad nos permitió presentar la demanda de garantías que nos permitía a su vez buscar el dictamen de la Justicia Federal para reivindicar estos derechos humanos de los cuales el ministro ya ha hecho referencia. Les quiero dar a conocer el resultado de la encuesta que hice en mi cuenta de Twitter. La pregunta era, ¿estarían de acuerdo con la legalización del uso recreativo de la marihuana? Participaron 13.412 personas. El 55% dijo que sí y el 45% dijo que no. Debo explicar también que desde el principio, desde la primera hora, se instaló el sí en el 55%, el no en el 45% y no se volvió a mover el porcentaje a pesar de los miles de personas que participaron, 13.412. Bueno, no sé si, bueno, lo hubiera no existe, pero no sé si el fallo de la Corte habrá incidido en esta encuesta. ¿O qué cifras tenían? Yo pensaría que sí, porque las encuestas que hemos levantado, por ejemplo, Roy Campos nos auxilia amablemente a hacer este tipo de levantamientos y a principios de año, en materia de uso recreacional, no pasábamos del 15-20% en el mejor de los casos, y en uso lúdico pasábamos de 35-40%. La más reciente, esta es más reciente inclusive en materia de uso recreativo, de ahorita. Pero la materia medicinal ya estamos en niveles de 80%. Y bien, ahí el caso de Grace hizo un enorme impacto. A ver, ministro Saldívar, uso lúdico y uso recreativo, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que no hay, ¿no? Es lo mismo. Son dos palabras. Como hicieron la encuesta en los dos sentidos ustedes, uno de uso lúdico y otro de uso recreativo. No, lúdico recreativo y por otro lado terapéutico medicinal. Sí, iba a descubrir una diferencia. A ver, ¿qué tiene que ver que no le hayan dado el amparo o por qué no le dieron el amparo a SMART como asociación y se lo dieron a 4 personas en lo individual? Que forman parte del grupo. Porque el juez de distrito consideró en su argumentación que la persona moral no era titular de este derecho al libre desarrollo de la personalidad y en el recurso de revisión que presentó la parte quejosa en contra de la sentencia del juez, estos argumentos del juez de distrito no fueron controvertidos, consecuentemente quedaron firmes y quedó solamente vigente para conocimiento de la Corte el amparo que solicitaban las 4 personas físicas. Esa fue la razón. A ver, consejero, decía que era importante y alguien me ha dicho que esto es un asunto técnico. No es necesariamente un asunto solo técnico, tiene efectos prácticos muy importantes. Si se hubiera otorgado el amparo a la persona moral, a SMART, cualquiera que se hubiera integrado a la persona moral podría participar de los derechos que le hubieran dado a la persona moral de tener, por ejemplo, un club canábico. Y esto no se dio. Lo que hizo la Corte fue decir, las 4 personas que promovieron el amparo tienen derecho a decidir si consumen o no para fines recreativos o lúdicos, que como bien dices es un sinónimo, la marihuana. En consecuencia, si tienen derecho a consumir, tienen derecho a sembrar para el autoconsumo, a poder poseer para el autoconsumo, a transportar para el autoconsumo y a cosechar para el autoconsumo. Entonces, la discusión técnica de si una persona moral debe de participar del derecho al libre desarrollo de la personalidad o no, hubiera sido muy interesante en la Corte, pero no se dio. Entonces, solo es estas 4 personas. Por ejemplo, si uno de los que obtuvieron amparo siembran marihuana y la cosechan y se la dan a una persona que no obtuvo un amparo, estarían suministrando esa marihuana e incurriendo en lo que hoy todavía es un delito. Ahora, finalmente yo creo que tomando en consideración todos estos aspectos, lo importante es que se obtuvo un amparo, independientemente de si fue a la agrupación o fue a ustedes 4 en lo individual, ¿no? De hecho, ese es el punto fundamental, Joaquín. Lo que queríamos era facilitar el proceso de análisis y, como dicen bien mis compañeros, mis colegas juristas, el haber incorporado en esta fase de revisión el análisis respecto a si el desarrollo de la personalidad en materia de una persona moral era viable o no,
probablemente hubiera hecho mucho más difícil el llegar a la resolución como la conocemos hoy en día. Entonces, el interés primario era tener una determinación del calibre del máximo tribunal que llegara a la conclusión a la que felizmente se confirmó el día de ayer. Ministro Saldívar, ayer en la sesión, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo fue el voto en contra. Terminó 4 a favor y 1 en contra. Y voy a leer el párrafo donde argumentó o sostuvo o documentó por qué votaba en contra. Dijo, se omite incluir la relativa a la adquisición o a la manera como debiera adquirirse la marihuana o la semilla de la marihuana para proceder a la siembra, cultivo, cosecha, preparación, transporte y finalmente consumo personal con fines lúdicos o recreativos. Por esta razón, dijo, no comparto la concesión de amparo que propone el proyecto respectivo. Y después le contestó usted a este argumento, ministro Saldívar. Sí, realmente el argumento que dio el ministro Pardo es un argumento sólido, inteligente, con una buena técnica. El ministro Pardo es un ministro serio, un ministro estudioso. Sin embargo, lo que nosotros consideramos en la mayoría es que, por un lado, el tema planteado en el amparo no tenía que ver con esta cuestión de la adquisición. No era eso lo que se estaba solicitando. Se estaban solicitando las actividades que ya hemos referido para el autoconsumo, exclusivamente. Y podemos poner un ejemplo. Actualmente el consumo de la marihuana como tal no es punible y las personas pueden poseer hasta 50 gramos de marihuana y esta conducta no es punible. ¿Son 5 o 50? Perdón, 5, ya es la hora. 5 gramos. ¿Y qué es lo que sucede? Esta actividad no es punible y el Estado no se pregunta cómo obtuvieron esos 5 gramos. Lo mismo ocurre en este caso. Es decir, el amparo no está planteado en términos ni de adquisición ni de comercializar. Está planteado en términos de sembrar, cosechar, transportar para el autoconsumo. Sí, aquí como hablan de sembrar, pues ¿qué van a sembrar? ¿Dónde lo van a conseguir? Es lo que planteaba el ministro Pardo Rebolledo. Por supuesto, y es válido este planteamiento. Sin embargo, nosotros creemos que en materia técnica de amparo no era necesario llevar este debate. E incluso si nosotros analizamos qué se ha hecho en otros países en donde se empieza a liberar el consumo, es exactamente lo mismo. Hay una pequeña parte de la cadena en donde conscientemente el Estado prefiere en estas primeras etapas no intervenir en aras de privilegiar el derecho humano y en aras de también privilegiar no criminalizar a los consumidores de marihuana. Bien, ahora que ya está el amparo, la Corte tiene que notificar a COFEPRIS, ¿no es así? La Corte notificará a las autoridades responsables. En este caso COFEPRIS, ¿no? El amparo. No, y también el Congreso, porque fue un amparo también contra la ley. Ah, bien, entonces tienen que... Pero para el caso práctico de ustedes lo que les importa es la notificación a COFEPRIS, ¿no? Sí, porque en ese momento nos van a tener que emitir un oficio que, a diferencia del primero, sería concediéndonos la autorización respectiva en ejecución de la sentencia que ya dictó el máximo tribunal. Y esa autorización, pues lo he dicho antes, lo voy a decir, lo vamos a tener ahí perfectamente documentada. No la vamos a poner en marcha porque, insisto, el objetivo no es volvernos consumidores. De hecho, el objetivo primario es contener la demanda, generar una mejor práctica a nivel de política pública, y para eso esta resolución y la autorización que nos dé COFEPRIS va a ser un elemento de absoluta convicción para que el legislador haga lo propio en que hay 5 artículos, por lo menos hasta esta fecha, ya determinados como inconstitucionales para 4 de nosotros, pero ya lo dijo también el ministro, en realidad esa aseveración aplica para cualquier mexicano que se colocara en esa hipótesis. Entonces, la idea es hablar con los legisladores, es decir, rescaten las 4 iniciativas que habían sido preparadas para que ahora sí, ya con el apoyo de este precedente, que es muy importante, corrijamos las deficiencias que existen en una ley que hoy en día ya sabemos tiene vicios de constitucionalidad. Bien. Habla de reforma y mejora, sobre todo de las políticas públicas. Absolutamente. ¿No? ¿Y cómo, consejero? A ver, yo creo que esa es la parte más relevante de la resolución. La resolución está generando un debate que se va a intensificar de aquí en adelante. Y en este debate tenemos que escuchar todas las voces, tenemos que escuchar todas las posiciones e incluso las partes técnicas que dice muy bien Juan Francisco tienen sus bemoles. Decía Juan Francisco, cualquier mexicano podrá
obtener el mismo derecho que obtuvieron los quejosos. Eso es parcialmente cierto. Si se van al amparo y el juez coincide con el criterio de la primera sala de mayoría de 4 ministros, pues les otorgará el amparo. Si se interpone la revisión y llega un colegiado y coincide con los 4 ministros, les otorgará el amparo, pero todavía no es jurisprudencia. Y entonces pueden optar por negar el amparo, tanto el juez como el tribunal colegiado, o incluso si llegara a la Corte podría o cambiar su criterio o que el asunto se fuera al Pleno y en lugar de votarse entre 5 ministros, se votara entre 11 ministros. Entonces, no es definitiva la resolución, pero lo más importante es que, lejos de quedarnos en estos tecnicismos, tenemos que ponernos a hacer un debate serio de cuál es la mejor regulación para el tema de la marihuana. No puede ser únicamente decir, como ya lo dijeron en un caso aislado, hay que sacar del orden constitucional estos artículos que consideraron inconstitucionales y decir que sí se pueden otorgar permisos, porque incluso tendríamos el hueco, por falta de regulación, como bien lo dijo el ministro Saldívar, no se pidió nada sobre la obtención de la semilla, tendríamos el hueco de cómo obtener las semillas. Oía que alguien decía, se puede ir a Estados Unidos, sí, comprarla en Colorado. Que se importe legalmente de Colorado. Exacto. Bueno, pues es más fácil ir a la universidad, a los laboratorios donde hacen estudios sobre el tema de la marihuana desde hace mucho tiempo. Pero la Corte dijo, no puedes comercializar y no le puedes comprar a nadie. Entonces no le puedes comprar. Y si compras en Estados Unidos legalmente, los verbos que utiliza la ley de transporte e introducción al país son distintos. Entonces, aquí sería, no abarca. Sería una importación. Sería una introducción que estaría arreglada en el artículo 194, fracción segunda del Código Penal, y no en la fracción primera de transporte. Entonces, yo por eso creo que este es un gran avance para considerar un tema de derechos humanos y ir conformando desde el punto de vista constitucional el libre desarrollo de la personalidad. Pero es apenas el principio de un gran debate de cómo debemos regular el tema de la marihuana. Ayer decía el consejero en la conferencia de prensa, en la declaración y conferencia de prensa que hizo en Los Pinos, tocaba este punto de que era un criterio aislado y no una jurisprudencia definida. Pero eso se puede construir, ¿no? Yo aquí tengo un matiz, sin dejar de reconocer que técnicamente es impecable lo que acaba de decir el consejero. Es cierto, no es jurisprudencia, como tal no es obligatoria, necesitaríamos 4 precedentes más en el mismo sentido. E inmediatas, ¿no? Y eso es en un sentido obligatorio. Sin embargo, a mí sí me parece que una determinación de la Suprema Corte, del Tribunal Constitucional de México, en el cual determina que hay un derecho humano al libre desarrollo de la persona y que este derecho humano incluye el autoconsumo de la marihuana, es una decisión que debe tomarse en serio. Aunque no haya una obligatoriedad en sentido fuerte por los jueces, me parece que por una deferencia al máximo intérprete de la Constitución tendrían que interpretar la Constitución en los términos que la Corte lo ha venido haciendo. Pero coincido claramente que lo más importante de esta sentencia, y lo he dicho en distintos medios, no es tanto el amparo como tal, sino que desde mi perspectiva, esta sentencia implica que el debate y el análisis y la reflexión colectiva sobre las nuevas políticas públicas en materia de marihuana e incluso de manera más amplia en otras drogas, tiene que partir ya de un paradigma distinto, de un paradigma de derechos humanos, de un paradigma de Constitución interpretada por la Suprema Corte, y esto sí es un cambio cualitativo, porque creo que cualquier construcción legislativa con independencia de si el fallo es vinculante o no en un sentido técnico y fuerte, sí tendrá que ser tomado en cuenta por los legisladores y por todos los interesados en este tema. Antes de que responda, yo quiero decir que fue un avance, parecía que estábamos en otro país, en otro siglo, en otro planeta, escuchar a 5 ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debatiendo sobre dar o no el amparo para el uso de la marihuana. Eso era impensable. Pero ibas a contestar, consejero. Primero, nada más para abundar en lo que dijiste. Sin duda alguna era impensable y por eso hay que
subrayar el respeto que tiene el gobierno de la República a las decisiones de la Corte, porque ha sido una Corte que ha ido fortaleciendo el sistema constitucional y el sistema de derechos humanos de México. Pero le quería comentar al señor ministro, en el tema de la reforma laboral, del tope de los salarios caídos a 12 meses, la segunda sala votó por 4 ministros que era constitucional. Y vino una cascada de amparos y muchísimos colegiados dijeron es constitucional, pero uno 5 veces seguidas dijo es inconstitucional, no le hago caso al criterio de la segunda sala. ¿Por qué? Porque no es obligatorio. Y ya nos fuimos a contradicción de tesis a la segunda sala para que ahora sí se convierta en obligatorio. Sin duda es un precedente importantísimo, pero yo lo que quise hacer la reflexión es que nuestro sistema constitucional dice que solo con 5 sentencias se convierte en obligatorio. Por eso no es tan automático y tenemos este caso de ejemplo de que siempre se les va a otorgar el amparo a quien se vaya al amparo. Hay muchas dudas, obviamente, ¿por qué? Pues por lo inédito del fallo de la Corte, ¿no? Y yo insisto que la duda central sigue siendo, ¿se legalizó o no el uso de la marihuana, Juan Francisco? Mira, yo creo que hay que efectivamente entender inclusive que los vocablos son muy importantes en esta materia, porque la palabra legalización se ha estigmatizado y se le ha dado una connotación inadecuada. Es que es un modo en el que entendemos todos que ya es legal fumar marihuana, ya no es un delito, sigue siendo un delito fumar marihuana. Para los 4 quejosos que recibimos la protección de la justicia federal, no seríamos sancionables si realizamos esa actividad. Pero más que eso, yo me referiría a lo que es la siembra, cosecha, producción, almacenamiento y transporte, que son los 6 pasos del crimen organizado para tener este mercado, de acuerdo, más la distribución, ¿no? Sí, el tema aquí es que los derechos humanos, que creo que en algo en que estamos de acuerdo en esta mesa, es que el eje rector de toda la discusión ahora pasan a ser los derechos humanos. La reforma constitucional de 2011 justamente trajo a la Constitución directamente todo el bagaje de los derechos humanos, inclusive aquellos contenidos en materia convencional, tratados internacionales, y ese fue el ángulo que nos permitió llegar a esta resolución, porque bajo la óptica de los derechos humanos, la libre determinación, el desarrollo de la persona, fue que llegamos a esta posibilidad de que hubiera un peso, un análisis de decir, oye, ¿pueden convivir estas resoluciones, esta determinación de COFEPRIS, la Ley General de Salud como se interpreta, con los derechos humanos de los que somos titulares? La respuesta fue no pueden convivir. Los derechos humanos están por encima y hay una desproporcional aplicación del derecho punitivo, del derecho penal, para sancionar a alguien que en el peor de los casos está haciendo un daño menor inclusive a otras drogas que hoy en día son lícitas. Sí, aquí estaríamos hablando del consumo. Cuando hablamos del traficante es otra la conversación, ¿no? Sí, pero aquí, insisto, lo que queríamos es generar, si en materia de derechos humanos, los que tenemos los ciudadanos, hoy en día 4, potencialmente los 120 millones, están por encima de una desproporcional aplicación del derecho punitivo, lo que debe de traer como consecuencia en este análisis, que no es superficial, que no es pasajero, es que los responsables de la normatividad, le hace el Poder Legislativo, tendría que reaccionar y decir si esa política pública está generando un choque tan violento con la Constitución, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros responsablemente? Si a eso le agregas todo el bagaje, que no es menor, de datos duros sobre todos los daños que genera esta política pública, el resultado debiera ser responsable y profesionalmente el que los legisladores cumplan con su mandato, que es velar por los mejores intereses de los mexicanos. Y eso es lo que les estamos pidiendo. La incitación es justamente a que los legisladores respondan en consecuencia. Me está reclamando en el Twitter, y de paso a ustedes también, sí, vamos a repartir un poco. La responsabilidad. ¿Por qué no hay en esta noche, en esta mesa, nadie que esté en contra del consumo o el uso o la legalización de la marihuana? Y yo mencionaba que esta es una mesa de análisis, no de debate, sino de tratar de explicar, de sacar ante qué estamos, qué movió al ministro, qué es lo que les movió a ustedes, qué es lo que dice el gobierno federal. También me están reclamando que no hay nadie que ahonde o que toque el tema salud, el impacto salud de esta decisión. Y yo me comprometo a hacer una mesa sobre el tema salud. Esta noche estábamos en el tema jurídico. Ustedes tomó en cuenta el ministro Saldívar Lelo de la REA,
el tema de salud? Por supuesto que sí se tomó en cuenta. En la sentencia se citan un número muy importante de estudios científicos de los institutos y los investigadores más importantes y reconocidos en el mundo, no solo en México, del cual extrajimos conclusiones muy interesantes. Por supuesto que sí se toca el tema de salud. Se reconoce, yo le preguntaba si lo había considerado. No, lo consideramos, pero además es muy importante para la decisión, Joaquín, porque se establece claramente en la sentencia que la marihuana no es inocua, es una droga, hace daño, efectivamente, pero que los daños son menores a lo que se pensaba y que la medida de una prohibición absoluta es desproporcionada en relación con el daño que causa. Sí hay un análisis muy bien sustentado para que precisamente esta actividad de autoconsumir marihuana no afecte a terceros y por supuesto tampoco la salud pública. A lo que trata de invitar la sentencia es que más de una política prohibicionista se vayan diseñando políticas públicas en cuanto a información, a educación, a tratamiento de adicciones, que se hagan prevención, fundamentalmente prevención. Hay casos realmente exitosos, por ejemplo, en materia de tabaco, me parece que se han logrado resultados importantes con este tipo de campañas. Entonces, la medida de prohibición absoluta es inconstitucional. Esto no quiere decir que el Estado no pueda regular esta actividad. Sobre esto yo nomás apuntarlo para entrar en la discusión, que la encuesta nacional de elecciones apunta a un disparo en el uso del cigarro de jóvenes, y no solo en el porcentaje, sino en cada día más jóvenes. Digo, cuando me habla de lo exitoso que ha sido el tema de la prevención del cigarro, quizá en los adultos ha avanzado, pero en los jóvenes y en los adolescentes, incluso en los niños, comienzan antes y se ha disparado. Pero en fin, eso era nada más. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Quisiera contestarle a la señora que nos reclama el tema de que no vea a nadie que esté en contra del consumo de la marihuana. Como bien pues la dices, encuesta hablaba casi mitad y mitad, 55 a favor, 45 en contra. Como bien dices, esto es una mesa de análisis, estamos analizando la resolución de la Corte. Pero lo que se ha dicho es que tenemos que ir a un debate muy amplio. Aquí el gobierno no se está pronunciando ni a favor ni en contra. Se está pronunciando a tener un debate amplio en el que se tomen en cuenta los temas de salud, en el que se tomen en cuenta los temas de seguridad pública, en el que se tomen en cuenta los temas preventivos, los temas informativos, los temas educacionales, para que nos permita generar la mejor regulación en materia del uso de la marihuana. Se ha hablado aquí de la política prohibicionista, la política regulatoria. Pues, la sentencia no abarca todos los puntos de una política prohibicionista o una política regulatoria. Nada más está diciendo el consumo, que ya no es delito desde hace mucho tiempo porque está despenalizado, aunque sí requiere una intervención administrativa de salud. Quien posee lo pone a disposición del Ministerio Público, el Ministerio Público a disposición de la autoridad sanitaria, pero no es delito. La intervención que tiene el Estado, ¿cuál debe de ser en esta materia de consumo? Lo que dice la Corte es: se puede consumir porque es una decisión y se puede sembrar para consumir, pero ese no es todo el tema de una política prohibicionista o una política regulatoria. Creo que la discusión tiene que abarcar todos los puntos. Y estos puntos, por ejemplo, van a ser tocados mañana en el Senado de la República por dos expresidentes, el expresidente Gaviria y la expresidenta de Suiza, Dreyfus, en un informe que hicieron varios expresidentes del mundo sobre el uso, entre ellos Ernesto Zedillo, sobre el uso de las drogas. Pero también el próximo año en la ONU se va a hacer una revisión de la política de control de drogas en el mundo. Entonces creo que es un muy buen aliciente la resolución de la Corte para iniciar este debate, sin que represente que necesariamente tenemos que regular en el mismo sentido o en sentido distinto el tema del consumo y la siembra para consumo. ¿Por qué? Porque hay que ver muchos otros factores. Decía el ministro Saldívar, tomó en cuenta muchos temas de salud. Sí, y sin duda alguna yo creo que el mensaje más importante es reiterar que la marihuana
sí representa un riesgo a la salud personal y a la salud pública. Y tan lo representa que la Oficina de Drogas de la ONU señala que los efectos pueden llegar hasta 28 días, tiene efectos pulmonares, tiene efectos en el desarrollo cognitivo, y esos son los temas que tenemos que discutir. Y a partir de eso, ya construir quizá una nueva política regulatoria en la materia de drogas. Sí. Te diría, Joaquín, que en ese tema lo que es importante es que, si bien es cierto, coincido en que las drogas son malas, las drogas lícitas y ilícitas también todas son malas y nadie propone fomentar su consumo. Lo que es muy importante es que a los que lleguen a tener este consumo no se les estigmatice o se les considere como sujetos del derecho penal. Esa es la parte con la que estamos opuestos. Uno es que se les estigmatice y otras cosas que sean sujetos del derecho penal. Al que toman le dicen borracho. Y no se le procesa penalmente. Y no tiene un tema penal, Exacto. a menos que cometa un delito, pero vamos. Sí. Pero quien consume droga tampoco comete un delito. No, pero estamos hablando... En eso no estoy de acuerdo. En eso no estoy de acuerdo. Ese es un enorme engaño, con el cual esa idea de que está liberalizado el consumo, hay 3 engaños en esa frase, pues. ¿Pero quién lo ha planteado? Bueno, ahorita lo dijo el consejero jurídico, que no hay una sanción penal. Lo que pasa es que para llegar a esa situación no hay forma de allegarse esa cantidad en una forma clara y lícita, no existe ese mecanismo. Entonces, quien tiene que allegarse a esta sustancia, pues recurrirá a algún método ilegal y ojalá que no lo pesquen en ese momento. Número 2, las cantidades que están prescritas para consumo personal no existen en el mercado. No es factible consumir o comprar una cantidad de 5 gramos porque físicamente en el mercado no se ofrece esa dosis. Pero tercero, que es lo más importante, no se refiere solamente a que si alguien lo sorprenden, lo procesen en el tema de un tratamiento de salud. Hay una sanción pecuniaria que no es menor, son más o menos 300,000 pesos. Es decir, si a alguien lo llegan a sorprender, efectivamente, si logra brincar los 2 primeros obstáculos, va a tener una sanción pecuniaria. Yo hablaba al principio, se está legalizando el uso de la marihuana y nadie me ha dicho que no. Vamos hacia allá, a legalizar desde el punto de vista de regular. Vamos hacia allá. Vamos. Pero 4 al día mexicanos de hoy, ya tenemos ese derecho, ¿eh? Excepto 4 mexicanos de 120 millones, es ilegal el consumo de marihuana. Hasta esta fecha es correcto. Bien. ¿Ibas a...? No, nada más lo que yo refiero es lo que refiere la ley. El consumo en las cantidades señaladas por la Ley General de Salud en el artículo 474 no es un delito, pero sí hay una sanción. Digamos, hay una intervención administrativa o de salud. No estamos penalizando y por eso quizá México está entre la política prohibicionista, la política regulatoria y la política de despenalización, que es lo que ha pasado en el mundo. Ministro Saldívar. Sobre algunos de los temas que se han planteado aquí, yo no puedo pronunciarme porque seguramente llegarán a la Suprema Corte, pero sí quisiera ser muy enfático en algo, Joaquín. A mí me parece que sí nos tendríamos que tomar en serio esta decisión para abrir una reflexión y un debate, pero un debate para llegar a conclusiones, para llegar a soluciones y no debatir para eludir las soluciones. Es que aquí hay un punto central que ha fijado. En México, cada vez que dice, vamos a hacer una mesa, vamos a hacer foros, ya no diga usted si hacer una comisión tripartita, es un asunto que está condenado a la muerte. Lenta, pero muerte inexorable. Así es. Y creo que esta resolución sí genera un nuevo marco referencial para el debate de las drogas en México. Es cierto, no puede, ni era la intención, y además hubiera sido indebido que lo hubiéramos intentado hacer como jueces, determinar ni analizar toda la política pública en materia de drogas, ni siquiera de marihuana. Es simplemente establecer la existencia de un derecho fundamental y a partir de estos derechos de libertad que consagra la Constitución, tomar en serio las medidas que deben ser acordes a este nuevo paradigma constitucional. Creo que si se logra eso, me parece que este fallo efectivamente se convertirá en un fallo histórico, porque si no, será histórico solamente en lo anecdótico. Ojalá este fallo, esta resolución, sí lleve a un debate serio, pero a un debate partiendo de que ya hay derechos humanos en la Constitución que han sido
reconocidos y defendidos por el intérprete de la Constitución, que es la Suprema Corte. ¿Por qué ustedes plantearon la marihuana por ser suave? ¿Por qué no plantearon también cocaína, heroína o anfetaminas u otras drogas? Porque, Joaquín, estábamos rompiendo un paradigma. De hecho, efectivamente coincido que esta es una decisión histórica. Tan es histórica que lo estamos discutiendo aquí. No, yo estoy totalmente de acuerdo y lo he escrito y lo he repetido, ¿sí? Sí, a lo mejor si yo te hubiera dicho hace 2 o 3 semanas, me hubiera dicho, no, hombre, eso no va a suceder, eso no hay materia para que estemos discutiendo. Yo soy escéptico, yo ya no digo que no van a pasar las cosas, yo digo que quiero ver que pasen. Y precisamente porque queremos que pasen. Esto que está pasando ahorita es histórico porque estamos debatiendo un tema muy sensible y será histórico cuando justamente avancemos. Coincido contigo que no queremos ni foros, ni organismos reguladores, etcétera, para ver en qué forma vamos a cambiar. Lo que queremos es que haya una consecuencia natural, que es tomar en cuenta este marco regulatorio, este marco de referencia, como lo ha citado el ministro, de aquí hacia dónde vamos para optar por una mejor alternativa. 4 mexicanos ya gozamos de un derecho de libre determinación y de autodesarrollo. ¿Por qué los demás no deberían de tenerlo? Y para tenerlo y tener una esfera regulatoria completa, no deberíamos de dejar temas sueltos, sino que tendríamos que regular toda la materia, lo que es el suministro, la distribución, el consumo, etcétera. Y si lo hacemos en forma correcta, y repito, hay 4 iniciativas ahí que ya regulan todos estos temas, es decir, no hay temas fuera, están ahí ya comprendidos, eventualmente podríamos ir madurando y poco a poco ir haciéndolo con las demás drogas. Porque en la medida en que vayamos avanzando en esa medida, con responsabilidad, con soporte científico, con soporte médico, y aquí es importante que todos sumen en esta solución, vamos a ir erosionando el terreno de quienes hasta el día de hoy han venido lucrando con este negocio ilícito, que es las bandas delincuenciales que nos tienen contra la pared. ¿Creen de verdad que en el supuesto caso de que, o en el futuro caso de que se legalice la marihuana, van a desaparecer las bandas del crimen organizado? No, pero las vamos a debilitar en una forma en que por la vía de las Fuerzas Armadas, por la vía de la violencia, no se ha podido debilitar. Lo que vamos a hacer es que les vamos a quitar una parte muy importante de su flujo económico, 60, 70%. Digo, obviamente es difícil medir todas las finanzas de fondos que no pasan por un registro público, pero las mejores estimaciones hablan de esa cantidad. Alguien me pregunta, oye, ¿es que las bandas se van a dedicar a otras actividades en cuanto les quites estos? No, ya se dedican a esas otras actividades. Sí, eso sí. Y el fondeo económico de la drogadicción les habilita para ser todavía más eficientes en esos otros negocios. Entonces tenemos que analizar esto, cómo los debilitamos financieramente, y entonces ese debilitamiento financiero, ¿qué es lo que va a traer? Como vaso comunicante, fortalece las capacidades estatales. Ese es el efecto que queremos ver en función de, además, yo me imagino que la autoridad quisiera fortalecerse. Les estamos dando una opción perfectamente estudiada en muchos otros países para fortalecer las instituciones. A ver, entonces, ¿cuáles son los pasos a dar en el tema gobierno de la República? Primero déjame nada más hacer una reflexión sobre el tema de otro tipo de drogas. La sentencia de la Corte fue muy clara cuando dice el derecho de consumir es parte del libre desarrollo de la personalidad, y empieza a hacer un test de proporcionalidad. Y entonces dice, a nuestro juicio, con la literatura que estamos manejando, no tiene un daño que justifique una prohibición absoluta en la siembra para el autoconsumo. Evidentemente, este razonamiento no puede extrapolarse a otras drogas porque incluso, entiendo, la misma sentencia lo refiere así. Entonces, desde el punto de vista jurídico, esta sentencia no puede ni siquiera pensarse que puede ser un precedente para otras drogas. Sí, aquí, perdón, dice aquí, en relación única y exclusivamente con el estupefaciente cannabis, sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas, y el psicotrópico THC, y aquí viene con los siguientes isómeros, 6A, 10A, en fin, todo esto, y sus variantes estereoquímicas en conjunto conocidos como marihuana. Efectivamente. Entonces, sí es importante hacer esta aclaración para que no se vaya a mandar el mensaje de que, como es derecho al libre desarrollo de la personalidad, de acuerdo a la primera sala de la Corte, el consumo y la siembra para autoconsumo de la marihuana, puede utilizarse este razonamiento constitucional para otras drogas. Eso no sería jurídicamente válido. Creo que esa determinación le corresponde al legislador, no nos corresponde a nosotros. El legislador es el que le corresponde esa determinación. No, lo que yo estoy diciendo es lo que dice la sentencia. Estoy analizando la sentencia, aquí está el señor ministro, acaban de leer la sentencia, no se puede extrapolar. El tema de
cómo se regula si es un tema del legislativo. En todos los cómo sentidos. se debe de regular o cómo se debe de tener la política de drogas. Es un pero tema mientras, legislativo. pero y un tema mientras lo ejecutivo. regula el legislativo, es responsabilidad, en este caso, del gobierno y del Poder Judicial, que se respete la ley. Exacto. Mientras se modifica, mientras no se modifique la ley, hay que respetar la ley, como yo siempre he dicho, que dicen, he escuchado quejas a veces hasta de legisladores, esta ley está muy mal, pues cámbienla. Claro. Está en sus manos cambiar la ley. Precisamente. Y aquí es bien importante. Yo creo y respeto mucho lo que dice Juan. Hay que hacer un análisis muy profundo. Bien. Tiene una posición México Unido y este colectivo en relación con que esto va a debilitar las estructuras financieras del crimen organizado. Esa es una posición. Hay otras voces que dicen que simplemente habrá un desplazamiento de los mercados ilícitos hacia otras sustancias. Hay que analizarlo y es lo que hay que hacer con mucho cuidado porque aquí no hay verdades absolutas. Aquí hay discusiones internacionales que han llevado a regulaciones muy distintas. Por ejemplo, en Estados Unidos la venta de la marihuana está regulada en 4 estados y para fines medicinales en 20 estados. Que es una tapadera, sí. Sí, entonces tampoco podemos decir que ya se probó que la legalización tiene efectos inmediatos en el tema de seguridad. Hay estudios en ese sentido, pero no es una verdad absoluta. Bien, ya tenemos que llegar a las conclusiones. Una conclusión, por favor, Juan Francisco. Estamos ante un hito histórico, eso no hay ninguna duda, pero te voy a decir que México puede aprender de su propia historia. El Diario Oficial del 17 de febrero de 1940 publica el Reglamento Federal de Toxicomanías y el presidente Lázaro Cárdenas dijo: el reglamento de 31 que criminaliza el consumo de drogas, lo único que está generando es una pérdida en la fortaleza de las instituciones, está generando un negocio enorme para los narcotraficantes, está deteriorando la función de los médicos y está convirtiendo un problema de salud pública en uno de seguridad pública. Se dijo el 17 de febrero de 1940. Lo único que estamos haciendo es recogiendo lo que se dijo hace 75 años con el valor precedente e importancia de una determinación de nuestro máximo tribunal de justicia. Lo que queremos es sumar esas dos experiencias y decir, México tiene una mejor vía para regular las drogas, para llegar a resultados que ya se advertían en 1940 y que por imposiciones exteriores nos metimos en esta lamentable carretera de enormes costos, de enormes retrasos y con un saldo rojo. Y cuando digo rojo lo digo financieramente y lo digo por el color sangre que está de por medio en todos estos años acumulados. Gracias, regresemos a Lázaro Cárdenas en ese sentido. Gracias, Juan Francisco. Consejero Castillo. Yo creo primero el reconocimiento a la Corte por el respeto que ha hecho de los derechos humanos y a poner a los derechos humanos en medio de toda política pública, lo que es un avance muy importante. Segundo, que este amparo no está legalizando la marihuana por ningún motivo, porque sigue siendo delito la siembra, la comercialización, el suministro, y solo aplica a 4 personas. Tercero, creo que lo más relevante es tener un debate muy serio porque hay muchas voces. Yo respeto profundamente las posiciones que dicen que es la mejor solución en materia de seguridad pública, pero también hay otros estudios que dicen que no lo es. Hay que analizarlo con mucho cuidado y con muchísima responsabilidad para no caer en errores que nos puedan costar en el futuro. No estoy fijando ni posición a favor ni posición en contra. Simplemente creo que requiere un debate mayor y, como dice el ministro, un debate a partir de una nueva concepción o paradigma constitucional, que es el paradigma de los derechos humanos y el libre desarrollo de la personalidad. Gracias, consejero. Ministro. Gracias, Joaquín. Reiterar que efectivamente, desde mi punto de vista, este precedente es una resolución de una extraordinaria importancia y relevancia, sin duda histórica. Por primera vez el tema de las drogas se plantea en términos de derechos humanos y no en términos solamente de seguridad o de criminalidad. Si bien la sentencia no puede, ni era su intención, resolver todo el problema que engloba, ya no digamos las drogas, ni siquiera el de la marihuana, sí me parece que los razonamientos, la seriedad del estudio y que provenga del Tribunal Constitucional de nuestro país, sí debería de tomarse en serio
para cambiar los ejes en la discusión. Por supuesto, tomar decisiones en esta materia es algo extraordinariamente complejo. Me parece que el consejero lo ha dejado muy claro. No se puede hacer a la ligera, hay que tomar en cuenta muchas circunstancias. A los jueces no nos toca decidir de entrada sobre ellas, eventualmente nos puede tocar revisarlas, pero yo celebro que se estén dando mesas como estas y que la sociedad mexicana esté inmersa en la necesidad de que requerimos nuevas soluciones, y qué bueno si las soluciones se dan de la mano del respeto y el desarrollo de los derechos humanos. Gracias por la invitación. No, nada más déjeme una acotación porque estoy leyendo muchos mensajes en el Twitter. ¿Qué les dice usted a las personas, ministro Saldívar, que están en contra de la resolución? Primero, que yo respeto profundamente la crítica, la disidencia y la libertad de expresión, pero yo haría una invitación a que se conociera la sentencia. Me parece que muchas de las críticas y de las preocupaciones que se han manifestado se dan por una percepción equivocada de lo que la Corte resolvió. Por ello creo que una mesa como esta es de una gran relevancia porque permite aclarar cuáles fueron los alcances de la sentencia y de qué estamos hablando. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Es todo en esta mesa de análisis, no de debate. Ya haremos el debate si están ustedes de acuerdo, que ven las personas que no están apoyando o están en desacuerdo con el amparo de la Corte, y también haremos una en el sector o en el aspecto salud. Hoy estamos en el aspecto jurídico del fallo. Muchas gracias, pues, sobre su participación, que es una expresión también de confianza que le agradezco, a esta mesa sobre el inédito fallo de la Suprema Corte de ayer, autorizando a 4 personas, aquí hay una, el uso lúdico y recreativo de la marihuana y su consumo personal. Muchas gracias al ministro de la Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Ministro, muchas gracias por su confianza. Gracias, Joaquín. Muchas gracias también al consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos. Humberto, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Juan Francisco Torreslanda Rufo, uno de los 4 ciudadanos amparados. Y yo le agradezco a usted su atención. Gracias, Joaquín. Muchas gracias y hasta la próxima.